En el transcurso de la clase, hemos tratado de abordar los principales fenómenos de la cultura de paz. ¿Qué es paz? ¿Qué es guerra? ¿Qué es cultura? Los procesos evolutivos que ha tenido en el derecho, en este aspecto internacional, el impulso de la comunidad internacional, de la sociedad internacional, para buscar cómo vivir en armonía, buscar cómo vivir en general en una cultura de paz, lo cual es completamente complejo, chicos. Yo le hablaba a ustedes que la principal paz que deben de preservar es la paz interior, la paz en ustedes mismos. Imagínense si a veces esa paz cuesta mantenerla. ¿Qué tal ahora a nivel comunal de su vecino? ¿Qué tal a nivel municipal, departamental, nacional, regional e internacional? No es sencillo. Antes las declaraciones de guerra era un pan de cada día. Y obviamente ahí dominaban y se hacían notar las principales potencias del mundo. Hoy en día no es que vamos a eliminar por completo las guerras, pero sí también hemos venido estudiando el esfuerzo de los estados en general por solucionar los conflictos internacionales de una forma pacífica. Tradicionalmente todavía la guerra seguía siendo la última opción. Actualmente la guerra no es ninguna opción para la guerra en un conflicto bélico, no es ni siquiera una opción para solucionar un conflicto. Si vemos que eh, los aspectos jurisdiccionales, las cortes internacionales, son la última forma de solucionar un conflicto internacional para preservar la paz. Las Naciones Unidas, desde sus objetivos principales, establece como algo rector para esa organización la paz y la seguridad. La paz y la seguridad. Y luego de eso un compromiso de los estados, de cada uno de los estados preservar la paz y la seguridad para con sus habitantes, lo cual no es tarea fácil. Lo cual las decisiones que se vayan a tomar no es de consentimiento para el 100% de las poblaciones. Muchos van a estar en desacuerdo siempre. Entonces, igual hemos hablado sobre el deber ser y ser de las cosas, que siempre en aspecto de leyes, de tratados, de distintos instrumentos internacionales y nacionales, se deben de analizar desde un enfoque del deber ser. No desde el ser, sino desde el deber ser. Todo el campo normativo en general se debe de analizar desde el enfoque del deber ser. Desde la casa. La norma es que a las 6 se cena y todos cenan en el comedor. Eso es un deber ser. No quiere decir que siempre lo sea. A veces se cena a las 7, a las 8, a veces en el sofá, a veces ni se cena. Pero la norma te dice que todos los días a las 6 de la tarde en el comedor. Por darle un ejemplo familiar. Y así a nivel nacional, estatal e internacional. Al trastocar un poco el tema sobre una cultura de paz para Nicaragua, quiero que todo lo veamos desde la perspectiva del deber ser, es decir, sobre aquello que está escrito, sobre aquello que se debería de estar realizando. Se lo digo de esta manera porque sé que muchos tenemos, me incluyo,
diferentes criterios sobre el enfoque y el aspecto actual del país, del mundo en general. Entonces no nos metamos en tema del ser, sino lo que debería de ser, que está, no es que no está, lo que debería de ser que está como parte del derecho positivo, que está como parte de una norma vigente y aplicable para justificar una cultura de paz de Nicaragua. Lo primero es la gran pregunta. ¿Tendrá Nicaragua una cultura de paz? Desde el aspecto del deber ser, sí, chicos. ¿Por qué? Tenemos constitución, tenemos leyes, tenemos poderes, tenemos instituciones encargadas para eso, tenemos independencia, tenemos soberanía, tenemos autodeterminación, tenemos mandatarios, me refiero a presidenciales y municipales. Entonces tenemos todos los elementos, tenemos ratificadas, inclusive de un aspecto constitucional que se los voy a mostrar, las principales convenciones e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que el reconocimiento de los derechos humanos en su totalidad en un país es la máxima prueba de que el país contribuye a una cultura de paz. Tenemos políticas, planes, qué sé yo, que van a fortalecer la familia, su mejora, las inversiones. No hay tantas complicaciones en el país para la inversión, para nacional y para extranjero. Entonces, si englobamos una respuesta, sería sí, sí la. Ya luego entrando pues en los detalles, ahí ya cada quien tiene su punto de vista, pero en lo global, desde el marco normativo nicaragüense, sí lo existe. Aterricemos en esa conclusión y sobre eso desarrollemos el contenido. Desde el objetivo tenemos que desarrollar los aspectos fundamentales para establecer una cultura de paz en el derecho interno. Primero vamos a ver en el aspecto doctrinal algunas cosas que son fundamentales que deben de estar y luego algunos preceptos básicos constitucionales que evidencien que la principal norma del país obviamente se encuentra en pro de una cultura de paz. Aquellos elementos para promover la paz. El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz entre los individuos, los grupos y las naciones exige una formación en valores, actitudes, comportamientos y estilo de vida vinculados a respetar, promover y proteger los derechos humanos. Es que acá hay una especie de vinculación extremadamente estrecha entre los derechos humanos y la paz. Esto es un principio general, chicos. Un Estado que no respete, que no garantice, que violente, que evidencie estos actos en contra de los derechos humanos, no podría decirse que un Estado que promueve la paz. Pero eso es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque las violaciones de los derechos humanos nunca van a dejar de existir, la verdad de las cosas. Siempre van a haber quejas. Desde sus casas, si lo vamos del aspecto familiar, que hoy se desarrolla todo hasta el nivel macro internacional. Usted tiene un asistente del hogar y toda su vida ha tenido asistente del hogar, con alguna que ya genera algún problema, ya lo va a acusar a usted de muchas cosas. De que usted es un esto, que usted es lo otro, que usted le explota, que usted es un morboso, que usted es un acosador, que usted le da un trato inhumano, que usted le da un salario por debajo del mínimo, qué sé yo. Y ya lo declararon como que usted le violentó esos derechos a él. Entonces, en esa parte tan pequeña, en ese ejemplo tan pequeño, también pasa en los estados. Es imposible que encontremos un estado que diga nosotros, bueno, que lo diga lo podemos encontrar, casi de hecho todos. También es raro que encontremos un estado que realmente diga, no, nosotros no respetamos los derechos humanos, nos da igual. Eso es imposible. Todos van a decir que sí, algo elemental. Pero en la práctica es imposible que efectivamente encontremos un estado que realmente lo respete. ¿Por qué? Por la población. La población y los sectores poblacionales
son a veces bastante complejos, bastante incultos también. Y este es un elemento fundamental para la cultura de paz que lo vamos a ver más adelante, que es la cultura y la educación. Si la población es inculta, si la población no se encuentra en un nivel educativo apropiado, le aseguro que eso no va a hacer algo en pro de desarrollar, fortalecer y promover una cultura de paz. La población tiene que encontrarse en un nivel cultural y educativo lo suficientemente, por lo menos dentro del margen de lo promedio, para que eso motive y facilite al Estado el resguardar una cultura de paz. Una población inculta, difícilmente también que el Estado garantice una cultura de paz como tal. Entonces, está ligado a los derechos humanos. Hay valores determinados a la paz que ante un conflicto sirven para alcanzar la paz y restaurar las buenas relaciones, como lo son el diálogo, la tolerancia, la colaboración, la concertación, la solidaridad, el amor, la verdad, la justicia, la humildad, el respeto, la libertad, el perdón y la serenidad. Y acá entramos al aspecto de la educación. La educación en derechos humanos como parte de fortalecer una cultura de paz es fundamental. Un pueblo entre más educado esté, más contribuye a que se mantenga esa cultura de paz. Es cierto que una responsabilidad del Estado garantizar la paz, pero la cultura de paz, como yo le dije, se garantiza desde la paz interior, desde que usted mismo tenga aquel aspecto y aquel deseo de superación, de educarse, de prepararse, de ser mejor persona. Y si usted incentiva a 10, a 5, a 20, a uno más, a toda su familia, se va a dar cuenta que cada vez facilita más para vivir en una sociedad donde se promueva una cultura en general de paz. Que la paz siempre va a estar ligada al conflicto, sí. Como los valores. Los valores siempre están ligados a los antivalores. Lo bueno está ligado a lo malo. Eso siempre es así. Lo que es bien para uno es mal para otro. Entonces igual la paz va a estar ligada a la guerra. La paz va a estar ligada a los conflictos. Todo en extrema paz, lo que están acá escuchando, que son abogados, por ejemplo, no tuvieran trabajo porque dependen del conflicto, depende de la confrontación, depende de los desacuerdos para poder tener trabajo. Si todo fuera paz, amor, solidaridad y todo lo demás, entonces no tuvieran trabajo alguno. Se ha reconocido, inclusive desde el aspecto internacional, que la educación es un elemento indispensable para contribuir, fomentar y mantener la paz y la preocupación por la enseñanza de derechos humanos. Tiene su origen esta en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que alude a su promoción y estudio en el artículo 13, y a la creación de la UNESCO como organismo especializado en programas educativos, organismo internacional. En tal sentido, en el acta constitutiva de la UNESCO se establece como objetivo el de contribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, promoviéndolos por la educación, la ciencia y la cultura, con el fin de fomentar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, de sexo, de lengua y de religión. Y es que en esta mente de los hombres, donde nacen los gérmenes de la guerra, y que es por tanto, por los medios de la educación y la enseñanza que deben de combatirse la causa y los orígenes de dicha guerra. O sea, usted entre más culto sea, entre más preparado sea, entre más profesional sea, entre más académico sea, más civilizado debe de enfrentar los conflictos a la hora de resolverlos. No es que no va a haber conflicto, creo yo que siempre va a haber conflicto, sino que la forma en cómo usted le va a hacer frente a esos conflictos debe de ser de una forma más civilizada,
De nada le sirve a usted ser extremadamente educado, extremadamente culto, extremadamente capacitado, extremadamente profesional, y a la hora de un pleito o algo, olvidar todo eso y ser lo más bajo posible. Porque eso te da la educación, entonces de nada te ha servido la educación. Se lo creo, y no es que esté marginando, pero se lo creo a la persona que no ha tenido educación, que no ha tenido cultura. No se le puede exigir mucho, lamentablemente, ante la sociedad. Pero aquella persona que desde pequeño ha tenido buenos valores, buenos principios, buena educación, buena cultura, buena enseñanza, buena formación, buen nivel educativo, buen nivel lingüístico, buen nivel en general para la población, es imposible que se rebaje. Es posible que se ponga al dime que te diré con alguien o algo ya físico o algo, ¿no? Entonces, la guerra nace en las mentes de los hombres, pero en la mente de los hombres que carecen de educación. Ok, entonces no es que decir que como es muy doctor, no va a haber guerra. Es que los conflictos van a existir. Como les dije, no es que, como soy muy educado, no va a haber conflictos. Sí va a haber. El punto es cómo usted enfrenta esos conflictos. Si lo enfrenta en un aspecto de guerra, pues ahí sí está mal. Pero los puede enfrentar, como se miraba anteriormente, mediante diálogo, mediante negociación, mediante cualquier solución pacífica, amistosa, para dirimir ese conflicto. Claramente ya hemos hablado referente al reconocimiento de los derechos humanos y que existe una íntima relación entre los derechos humanos y la paz. Por ende, el reconocimiento de todos los derechos humanos es en suma importante para que pueda haber la paz. Es decir, que el Estado venga y te garantice, estos son los derechos humanos, reconocidos en el país. Es importante promover el reconocimiento de los derechos humanos, así como exigir su efectividad y luchar contra las violaciones de los mismos. ¿Cuál puede ser esta contribución de los estados en la promoción de la paz? Los estados están en la obligación de adoptar todas aquellas medidas, tanto en el aspecto nacional e internacional, que promuevan y garanticen la paz. De ahí que su política debe estar orientada a la eliminación de la amenaza de guerra y obviamente debe favorecer el arreglo de las controversias internacionales por medio pacífico de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas y en sí de todos los organismos internacionales. Ya entramos a algunos aspectos constitucionales que son de carácter fundamental en Nicaragua sobre la paz. Desde los principios fundamentales, o sea, desde el artículo 1 hasta el artículo 5, la Constitución Política de Nicaragua se establece que la lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Es decir, la nación nicaragüense está en la obligación siempre, sin importar las consecuencias, las causas, los motivos, siempre está en la obligación irrenunciable de luchar por la paz. De igual manera, son principios de la nación nicaragüense: la libertad, la justicia, el respeto, la dignidad de la persona, el pluralismo político y social, el reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes, el reconocimiento a las distintas formas de la propiedad, la libre cooperación internacional y la autodeterminación. En este sentido, el título 4 de la Constitución Política referente a los derechos, deberes y garantía del pueblo nicaragüense, que se contiene en el artículo 23 al 91. Esto es lo fundamental porque es la materia prima de los derechos humanos. Establece y se comprende de la siguiente manera: en los derechos individuales, políticos, sociales, los derechos de la familia, laborales y aquellos derechos de las comunidades de la costa caribe. Acá vemos cuáles son, en su sentido literal del texto constitucional de Nicaragua, reconocido en el artículo 46, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que Nicaragua principalmente tiene ratificado, inclusive en el seno de ser de rango constitucional. 1,
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y la Convención Americana de los Derechos Humanos de la OEA. Y acá nos damos cuenta que los dos pilares de la cultura de paz también están establecidos en la Constitución en su título 7, que son la educación y la cultura. No es lo mismo ser educado que ser culto. Se puede ser educado y no se puede ser culto. Se puede ser culto y no se puede ser educado. Esto está contenido en el artículo 116 al 128, en lo que se destaca que la educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense y es función indeclinable del Estado de Nicaragua. Es deber del Estado promover el rescate, desarrollo y fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la participación creativa del pueblo nicaragüense.